En el siguiente video vamos a desarrollar un problema de dinámica aplicando leyes de Newton. El enunciado dice lo siguiente. Una grúa de 1200 kilogramos remolca un automóvil de 500 gramos que cayó a un precipicio con una fuerza de 38.400 newton. Para ello utiliza una cuerda y una polea. Si el coeficiente de fricción entre el suelo y las llantas de la grúa es de 0.4, calcular A, la aceleración del sistema. B, la tensión de la cuerda. Para este gráfico, pues nos dan el siguiente esquema en el cual tenemos la grúa, la cual tiene atada una cuerda. Esa cuerda pasa por una polea y el otro extremo de la cuerda se ata al automóvil. Entonces la idea es sacarlo de ese precipicio. Como en el problema no me mencionan la masa de la polea ni la masa de la cuerda, quiere decir que los únicos objetos que vamos a estudiar vendrían siendo la grúa y el automóvil. Y la cuerda se consideraría una cuerda ideal, al igual que la polea se considerarían sistemas ideales. En este caso, los datos que nos dan son los siguientes. La masa de la grúa, la cual es de 1200 kilogramos, no hay que hacer conversiones. La masa del automóvil, para eso va a utilizar el subíndice A, que tiene una masa de 500 kilogramos, no hay que hacer conversiones tampoco. Recuerden que se recomienda trabajar en el sistema internacional de unidades. Y bueno, nos dan la fuerza de la grúa con la cual pues va a jalar o a sacar el automóvil del precipicio, la cual es de 38.400 newton, y nos dan un coeficiente de fricción de 0.4. Entonces, el primer paso siempre en esos problemas es identificar todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Entonces, comenzamos. En la grúa tenemos primero que como tiene una masa, va a tener un peso. El peso se ubica en la mitad del objeto, es decir, desde el centro de gravedad o centro de masas. Y en este caso el peso va a ir vertical hacia abajo, dado que tiene la misma dirección de la gravedad. Como la grúa se apoya sobre una superficie, pues la superficie genera una fuerza de reacción que conocemos como la normal. Y en este caso la normal apunta verticalmente hacia arriba porque es perpendicular a la superficie. Entonces, si desde este suelo medimos el ángulo, tenemos un ángulo de 90 grados. Sobre la grúa, pues tenemos atada una cuerda. Entonces, sobre la cuerda graficamos la tensión. Recuerden que las tensiones se grafican con la misma dirección de la cuerda, como se grafica sobre la misma dirección. En este caso iría de manera horizontal debido a nuestro gráfico y siempre saliendo. Recuerden que todas estas fuerzas son fuerzas externas al objeto, por eso se grafican saliendo del objeto. Como en la superficie de contacto entre las llantas y el suelo tenemos un coeficiente de fricción de 0.4, quiere decir que tenemos fricción. Recuerden que la fricción se grafica sobre la superficie y como se grafica sobre la superficie va a tener la misma dirección. Entonces, en este caso la grafiqué en las llantas, que es una fricción promedio, la representamos con F sub R y en este caso he decidido graficarlo hacia la izquierda debido al sentido del problema, dado que como la grúa va a jalar el automóvil y para que la cuerda se mantenga tensada, pues la grúa debe moverse hacia la derecha y la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, en este caso, la fuerza con la cual la grúa va a jalar el automóvil es esta fuerza F, donde la graficamos sobre la grúa y en este caso, como es una fuerza general, va a tener la misma dirección del movimiento del auto, en este caso de la grúa. Como la grúa se mueve sobre el suelo, pues va a tener la misma inclinación del suelo, F. Y la represento con, en este caso, como acabo de mencionar, con la letra F mayúscula. Esta fuerza es una fuerza de movimiento, por ende, pues ya sé que la dirección de movimiento de la grúa será hacia la derecha y ratifico que la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento. Sobre el automóvil tenemos las siguientes fuerzas. Tenemos el peso que va a ir hacia abajo, como es un peso distinto, lo he llamado sub A. Y obviamente en este caso, como el automóvil no está sobre una superficie, no tendrá normal, por ende tampoco tendrá fuerza de fricción. Y la otra fuerza que aparece vendría siendo la fuerza de la cuerda. En este caso, como la cuerda que está atada al auto y a la grúa es la misma, también la sigo llamando la tensión T, pero obviamente su dirección y sentido se aplican de manera distintas porque ahora está aplicada sobre el auto, no sobre la grúa.
Entonces la tensión, su magnitud será la misma, pero su dirección será contraria con la de la grúa. Y en ese caso iría sobre la cuerda y apuntando, alejándose del automóvil. Una vez ya tenemos todas nuestras fuerzas, procedemos a identificar con qué ley de Newton vamos a trabajar. En este caso, como la idea es que el automóvil se mueva y pues su movimiento no va a ser uniforme, quiere decir que tenemos aceleración, por ende vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y para la segunda ley de Newton, pues necesitamos identificar la aceleración. Como la aceleración es una fuerza, la coloco a un lado del problema. En este caso, la aceleración de la grúa va a ir, en este caso, de manera horizontal hacia la izquierda, derecha, perdón, porque es la dirección del movimiento del objeto que estamos estudiando, la grúa. Como la grúa está atada, en este caso al automóvil, la magnitud de la aceleración va a ser la misma, porque apenas comienza a moverse la grúa, el automóvil también lo va a hacer, pero su dirección va a cambiar. En este caso, la aceleración del automóvil va a ser, en este caso, vertical y hacia arriba. Bueno, continuamos con nuestra explicación en este caso. Y bueno, vamos a partir con el objeto más sencillo a estudiar, que vendría siendo el automóvil. Es el más sencillo porque es el que tiene menos fuerzas. Y bueno, para tener un bosquejo más claro del problema, se recomienda armar un diagrama de cuerpo libre. En este caso, el diagrama de cuerpo libre del automóvil, recuerden que es un sistema de referencia, el cual nosotros escogemos de la mejor manera. Es decir, que si es necesario rotarlo, pues rotaríamos el sistema de referencia. En este caso, pues no es necesario. Y sobre ese sistema de referencia se ubican todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces graficamos el peso del auto. De esa manera, pues ya nos queda claro que está sobre el eje vertical negativo. Graficamos la tensión, la cual está sobre el eje vertical positivo. Y a un lado colocamos la aceleración para que sea un diagrama de cuerpo libre de la segunda ley de Newton. ¿Listo? Y bueno, procedemos a sacar los datos. En este caso sabemos que el peso, de manera general, tiene una fórmula, la cual es la masa por la gravedad. Como es el peso del automóvil, usamos la masa del automóvil. Y bueno, la gravedad ya sería la gravedad de la Tierra en este caso. Y las unidades del peso y de cualquier otra fuerza son los newton. Reemplazamos nuestros datos ya que los tenemos. La masa del auto es en kilogramos, que es de 500 kilogramos en este caso. La gravedad es un vector negativo de aceleración, el cual es de menos 9,8 en J. Y al hacer esa operación obtenemos menos 4.900 J newton. Miren que es menos J y se ratifica con nuestro diagrama. El vector que se obtenga siempre en los datos debe coincidir con nuestro gráfico. El otro vector que tenemos que armar es el de la tensión, el cual debe estar sobre el eje Y positivo, es decir, en dirección J. Sucede que la tensión es una fuerza que no tiene fórmula y como en el problema no nos dicen el valor numérico de la tensión, pues lo dejamos en términos de su magnitud. Entonces el vector de tensión va a ser igual a la magnitud de la tensión y en dirección J porque está sobre el eje Y positivo. De manera similar, en este caso la aceleración está en J positivo, no conocemos el valor de la aceleración, por ende la desconocemos su magnitud y en este caso armamos el vector de aceleración igual a la magnitud de la aceleración en J y las unidades de la aceleración son de metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración en este caso no la vamos a calcular mediante leyes de Newton y no usando conceptos de cinemática. Y bueno, comenzamos a solucionar nuestro problema. Partimos de la segunda ley de Newton, la cual dice matemáticamente que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Y cuál masa? Pues la masa del objeto que estamos estudiando, en este caso la masa del automóvil. Y bueno, al descomponer esta sumatoria, debo armar todas las fuerzas que tenemos, es decir, el peso y la tensión en nuestro problema. Entonces tendríamos que la sumatoria es igual al peso del automóvil más la tensión del automóvil y en este caso igual a la masa del auto por la aceleración que experimenta el auto. Como ya tenemos nuestros datos de manera vectorial, procedemos a reemplazarlos. En este caso nos quedaría que el peso es igual a menos 4.900 en J, más la tensión, que en este caso sería la magnitud de la tensión en J, el igual, la masa del auto la tenemos que es de 500 kilogramos y la aceleración cuyo vector es de la magnitud en dirección J de unidades de Newton. En este caso, como lo he escrito de manera entre paréntesis, pues destruimos esas operaciones y obtenemos la operación de la siguiente manera, en el cual pues el primer término queda igual, el término de la tensión va a quedar también de manera idéntica y operamos el 500 por la magnitud de la aceleración en dirección J.
Esta vendría siendo nuestra primera ecuación que está escrita de manera vectorial. ¿Qué sucede? Que a veces en la mayoría de los problemas no es tan cómodo trabajar de manera vectorial, entonces vamos a obtener las ecuaciones escalares y para poder obtener esas ecuaciones escalares, pues lo que se hace es comparar componentes vectoriales, es decir, comparar los términos de i con i y j con j. Dado que como es un vector, para que un vector sea igual a otro, sus componentes en i deben ser igual a en ia tanto a la izquierda como a la derecha y de manera análoga con las componentes en j. Al mirar acá nuestra ecuación vectorial vemos que no tenemos nada en i, entonces solamente nos queda por comparar los términos de j igual a j. En este caso nos daría menos 4900. Como ya comparé los componentes, es decir, ya no coloco las direcciones j, sino coloco el resto de términos con sus respectivos signos. Es decir, me queda menos 4900, la j ya no la escribo, más la magnitud de la tensión, ya no colocaríamos la j, vendría el igual y tendríamos 500 por la magnitud de la aceleración. Como en este caso tenemos dos incógnitas, la magnitud de la tensión y la magnitud de la aceleración, no podemos solucionar la ecuación porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Esto que acabo de hacer de J igual a J es lo mismo que hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Por si lo están haciendo de manera escalar. Este video se centra en un método que es el método vectorial. Bueno, ahora como ya no puedo hacer nada más con el auto, procedo a trabajar de manera análoga con la grúa. Entonces, tenemos nuestro gráfico de vectores para recordar que teníamos y bueno, vamos a armar nuestro diagrama de cuerpo libre para la grúa. Entonces, colocamos nuestro sistema de referencia. En este caso, el plano está horizontal, el suelo, por lo que no hay que rotar nuestro sistema de referencia y procedemos a ubicar las fuerzas sobre el sistema para detectar la dirección de manera más clara. Entonces, el peso está vertical, iría hacia abajo sobre el eje Y negativo. Tenemos que en este caso ahora la normal está sobre el eje vertical positivo, es decir, sobre el eje Y. La tensión está horizontal con la misma inclinación del suelo, entonces estaría sobre el eje X positivo, negativo, eje X negativo. La fuerza de fricción está también horizontal, entonces coincide con el eje X negativo, la fuerza de fricción. La fuerza F, que es la fuerza de la grúa, está de manera horizontal, pero ahora de manera positiva. Y bueno, la aceleración la colocamos a un ladito y también está de manera horizontal positiva. Y este vendría siendo el diagrama de cuerpo libre para nuestra grúa. Entonces, ya que tenemos ese diagrama de cuerpo libre, pues procedamos a armar nuestros vectores. Entonces, vuelvo a colocar el gráfico para tenerlo más claro. Y armamos el primer vector, que sería el peso. Vuelvo y ratifico, como el sistema no se rotó, pues el peso lo podemos armar en este caso con la formulita, la cual es la masa por la gravedad. Como es el peso de la grúa, pues trabajamos con la masa de la grúa y multiplicada por la gravedad de la Tierra. En este caso, la masa de la grúa está en kilogramos, tiene un valor de 1200 kilogramos, no hay que hacer conversiones. Lo multiplicamos por el vector de gravedad, el cual es de menos 9,8 en J, unidad de Newton. Estoy trabajando con un decimal, en este caso con la gravedad. Recuerden que la gravedad también tiene un valor más exacto, es de 9,81, menos 9,81 en J, si lo trabajamos de manera vectorial. Al hacer esta operación de 1200 por menos 9,8J, que es el producto de un escalar por un vector, nos daría menos 11.760 en J. Miramos los signos, menos J coincide con el gráfico. Venimos con la normal. La normal es un vector que no tiene fórmula, entonces lo escribimos en términos de su magnitud, que sería la magnitud de la normal, y la dirección, la cual la dirección pues viene de nuestro gráfico. Entonces vemos que la normal está sobre el eje Y positivo, por ende la dirección sería J positivo y sus respectivas unidades que serían los newton. Tengan cuidado de confundir la normal con las unidades de newton, para eso he escrito las unidades en corchetes. Bueno, la tensión, en este caso la tensión está sobre el eje horizontal negativo, es decir, tiene dirección menos I. La tensión no tiene fórmula, entonces tengo que dejarla en términos de su magnitud. No sabemos el valor, si conociéramos el valor lo reemplazábamos de una vez. Y bueno, sigue siendo la misma tensión, como ya mencioné, pues la cuerda que une a la grúa con el auto es la misma. Y bueno, ahora procedemos a armar el vector de fuerza de fricción, el vector de fuerza F. El vector de fuerza F está sobre el eje horizontal, es decir, en dirección Y positivo. Y el vector de F sí conozco su valor numérico.
Es decir, nos dijeron que era un valor de 38.400. Entonces estaría en dirección Y, que coincide con nuestro gráfico. Y bueno, para la fuerza de fricción está sobre el eje X y negativo, es decir, en dirección menos Y, en términos de su magnitud, pero la fuerza de fricción sí tiene fórmula. La fórmula sería igual a el coeficiente de fricción, mu, por la magnitud de la normal, dado que estamos reemplazando la magnitud de la fuerza de fricción. De aquí conocemos el coeficiente de fricción, entonces lo podemos reemplazar y encontrar el vector de fuerza de fricción un poco más compacto o con más información. Y la fuerza de fricción de nuestro problema viene siendo igual a menos 0.4, que es el coeficiente de fricción, por la magnitud de la normal en dirección y unidades de Newton. En este caso, como no nos dijeron qué tipo de coeficiente de fricción, solamente nos dieron uno, pues vendría siendo este valor. Como estamos aplicando leyes de Newton, pues vendría la segunda, pues quiere decir que es un coeficiente de fricción dinámico. Y bueno, la aceleración en este caso está horizontal, estaría en dirección Y, no la hemos encontrado, no sabemos su valor numérico, entonces queda en términos de su magnitud y el vector de aceleración sería igual a la magnitud de la aceleración en dirección y unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Entonces repito, las unidades las estoy escribiendo dentro de corchetes para no ir a confundirlas con otra variable. Bueno, ya que tenemos nuestros datos, procedemos a reemplazarlos en la segunda ley de Newton, la cual matemáticamente dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo va a ser igual a la masa del cuerpo, en este caso la masa de la grúa, por la aceleración que experimenta la grúa, y en unidades de Newton. Al destruir la sumatoria, pues sabemos que hemos sumado 5 fuerzas: la fuerza del peso, la fuerza de la normal, la fuerza de la tensión, la fuerza F de la grúa y la fuerza de fricción, igual a la masa de la gravedad por aceleración. El siguiente paso es sustituir nuestros datos. Al sustituir nuestros datos nos queda que el peso es igual a menos 11.760 en J, la normal es igual a su magnitud en dirección J, la tensión es negativa, en este caso nos decaría menos la magnitud de la tensión en I, la fuerza F de la grúa es de 38.400 en I, la fuerza de fricción es igual a menos 0.4 por la magnitud de la normal en I, y la masa de la grúa, en este caso es de 1200, multiplicado por la aceleración, la cual es igual a la magnitud de la aceleración en I. Procedemos a realizar la destrucción de las paréntesis, es decir, realizar la operación de signos y los respectivos productos. Entonces, al hacer la operación, obtenemos la siguiente ecuación, donde hemos operado el más por el menos, nos daría menos, el más por el menos de la fuerza de fricción nos dio negativo, y aquí compactamos el 1200 con la magnitud de la aceleración. El resto de términos positivos pues quedan igual. Y bueno, esta sería la ecuación vectorial que describe el movimiento dinámico de la grúa. ¿Qué sucede? Como mencioné antes, pues trabajar de manera vectorial a veces no es tan cómoda, entonces vamos a obtener las ecuaciones escalares, para la cual comparamos esta igualdad o esta ecuación en términos de I igual a I, que vendría siendo la sumatoria de fuerzas en X, y las componentes J igual a J, que vendrían siendo la sumatoria de fuerzas en Y. Y bueno, al hacer la comparación, yo recomiendo empezar primero con J. Entonces, J igual a J nos darían los siguientes términos. Vendría siendo el término del peso, que estaría en J, el término de la normal, que estaría en J, y no tenemos más términos, por lo cual tendríamos menos 11.760 más la magnitud de la normal, vendría al igual, como no hay ninguna componente en J a la derecha de la ecuación, igualamos a 0. Y de aquí pues nos podemos dar cuenta que tenemos una sola ecuación con una incógnita, entonces podemos despejarla. Entonces este negativo de 11.760 pasaría, está restando, pasaría a sumar y encontramos la normal. La normal es igual a 11.760 newton. Ahora armamos la ecuación I igual a I, que serían los términos que nos faltan por operar, que vendría siendo menos la tensión, más 38.400, menos 0,4 por la magnitud de la normal, igual a 1200 veces la magnitud de la aceleración. Colocando todos esos términos tendríamos esta ecuación que tiene tres incógnitas: la magnitud de la tensión, la magnitud de la normal y la aceleración. Pero acabamos de calcular la normal, entonces podemos sustituir esta normal en esta ecuación que he llamado la ecuación 2.
Y bueno, entonces al hacer esa sustitución obtenemos lo siguiente. Entonces nos quedaría que en el puesto de la normal, que está multiplicando a la coeficiente de fricción, nos daría que menos 0,4 por 11.760. Al hacer esa operación nos daría menos 4.704, el producto de la fricción por la normal. Vemos que esta ecuación se puede compactar un poco más. Podemos, en este caso, a 38.400, restarle los menos 4.704. Al hacer esa resta, nos daría 33.696. La magnitud de la tensión negativa queda igual y la aceleración, en este caso multiplicada por la masa, es decir, 1.200 veces la magnitud de la aceleración, quedarían iguales. Cada ecuación pues está en unidades de Newton, porque estamos sumando fuerzas. Esa sería la ecuación 3. Como ya no puedo hacer nada más, pues recordemos que ya no nos había quedado una ecuación anteriormente, que era la siguiente, la ecuación 1, que fue la ecuación del automóvil, igual a menos 4.900 más la magnitud de la tensión, igual a 500 veces la magnitud de la aceleración en unidades de Newton. Vemos que tenemos dos incógnitas, que es la tensión y la aceleración en ambas ecuaciones, es decir, tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones, entonces la cual se puede solucionar por el método que ustedes consideren más pertinente, por sustitución, igualación, reducción, método de Gauss, etcétera. En este caso, pues por la forma de las ecuaciones, voy a aplicar el método de reducción. Lo voy a hacer porque miremos que la tensión no tiene ningún numerito acompañándola y tienen signos contrarios. Entonces, por reducción, lo que voy a hacer es sumar la ecuación 3 y la ecuación 1. Entonces, al hacer esa suma, escribo primero la ecuación 3, que es de menos la magnitud de la tensión, más 33.696 igual a 1.200 veces la magnitud de la aceleración y unidades de Newton. Y debajo coloco la ecuación 1 ordenando término con término. Entonces coloco primero la magnitud de la tensión, luego menos 4.900, de tal manera que la tensión quede una debajo de la otra, los números queden uno debajo del otro, vendría el igual y las aceleraciones que queden una debajo de la otra. Entonces 500 veces la aceleración y unidades de Newton. Si yo hago la suma, nos damos cuenta que como este es igual, pero con signo contrario, se nos van a cancelar y me quedaría la suma de 33.696 menos 4.900. ¿Y eso va a ser igual a quién? Pues a la suma de los términos con aceleración. Es decir, 1.200 veces la aceleración más 500 veces la aceleración. Si hacemos las respectivas sumas, obtenemos a la izquierda 28.796, que vendría siendo la suma de estos dos términos, y va a ser igual a 1.200 más 500, nos daría 1.700 veces la magnitud de la aceleración, y las ecuaciones se siguen manteniendo en Newton. De aquí ya podemos calcular la aceleración. Entonces 1.700 se está multiplicando, pasaría a dividir, nos quedaría 28.796 dividido en 1.700. Como tenemos ya despejada la aceleración, las unidades serían de metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer esa operación, es decir, la división, nos daría que la aceleración es igual a 16,94 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, este valor de aceleración vendría siendo una de las respuestas, que es la respuesta a la pregunta A, en la cual pues la aceleración con la que la grúa sube al automóvil es de 16,94 metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, ya finalmente para responder la pregunta B, lo que vamos a hacer es sustituir la magnitud de la aceleración, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 3. En este caso, pues voy a sustituirla en la ecuación 1. La ecuación 1, recordemos que era esta, y donde estaba la aceleración, pues voy a reemplazar el valor que obtuvimos, que en este caso fue de 16,94 metros sobre segundo al cuadrado. Al operar el 500 por 16,94, obtenemos 8.470 newton, y miramos que tenemos una sola incógnita. Entonces el menos 4.900, en este caso está restando, pasaría a sumar, nos daría 8.470 más 4.900 newton. Y la suma de esos dos valores pues nos daría 13.370 newton. Y de esta manera pues hemos calculado la magnitud de la tensión y sería la respuesta a la pregunta número B. La tensión que soporta la cuerda con la que la grúa sube el automóvil es de 13.370 newton.
Y bueno, eso ha sido todo por el ejercicio de leyes de Newton. Espero haya sido lo suficiente claro y pues quedo atento a cualquier pregunta acerca del ejercicio.